Muy bien, buenos días. Vamos entonces a empezar em, con la revisión de la actividad. Luego vamos a ver algunos videos como complemento. Esperen un momento, por favor. Está cargando aquí la actividad. Vamos a ver entonces. Muy bien, entonces tenemos aquí lo siguiente. Un momentito, está cargando. Ya, un momentito. Ya, dice, tenemos una infografía, leemos una infografía para comprender el daño que ocasiona la contaminación del aire. Entonces, continuamos con el tema de la contaminación del aire y hemos visto en la sesión anterior diferentes actividades humanas que contaminan el aire y el problema que esto se da, ¿no? Y miren, tenemos al principio dos imágenes perfectamente de lo que vivimos, bueno, en otro momento. En el primero ven ustedes a un bus típico acá de Lima o del Perú, contaminando, dado que muchos buses todavía usan combustible. Y sin embargo, el año pasado tuvimos una situación privilegiada, tal vez una de las pocas cosas positivas del aislamiento social y especialmente en los primeros meses donde realmente prácticamente casi ni salimos porque había la posibilidad de contagio real, había muchas cosas que no se sabía cómo iba a ser y bueno, creo que todos pensábamos que ese aislamiento social iba a ser pues de repente un mes, 2 meses y luego ya volvíamos a la normalidad, pero no ocurrió. ¿Mm? Y es cierto que a nivel mundial, el hecho de que se suspendieran actividades, que todos fuéramos enviados a las casas y a trabajar de manera remota, posibilitó una baja sustancial de la contaminación. ¿No? Y eso es mundial, ¿eh? Eso fue totalmente mundial. Inclusive muchos animales sin la presencia humana retomaron lugares, por un tiempo por lo menos, y que eso mostraba pues justamente el efecto que nosotros tenemos en la naturaleza. Entonces vamos a analizar una infografía que trata este tema, siempre hablando de la contaminación del aire, ¿no? Y el reto es que ustedes puedan plantear recomendaciones para evitar la contaminación del aire dentro del hogar, en su comunidad o en el país. Muy bien, ficha de trabajo. Y tenemos entonces, vamos a la primera parte, ¿no? Tenemos acá una fuente de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que indica que la principal fuente de contaminación del aire por partículas es el uso ineficiente de las energías, de la energía en las viviendas, la industria, los sectores de la agricultura, el transporte, las centrales eléctricas de carbón, que todavía, por ejemplo, son muy comunes en los Estados Unidos, ¿no? De hecho, el presidente Trump, el expresidente de Estados Unidos, que no cree en el cambio climático, que no cree en el medio ambiente y que solo quería producir más, más, más para tener más empleo y reelegirse, él, por ejemplo, dio un visto bueno a las centrales eléctricas de carbón, a pesar de su enorme efecto contaminador, ¿no? Cuando en otras partes ya esto ya no se usa, ¿no? Y hoy lamentablemente, bueno, es algo que en su periodo de gobierno eh, la contaminación de Estados Unidos no bajó. En algunas regiones la arena y el polvo del desierto, la quema de desechos y la deforestación son fuentes adicionales de contaminación del aire. ¿No ven? Entonces nosotros, por ejemplo, de repente no somos un país industrializado y no contaminamos tanto por la industria, lo cual no quiere decir que no contaminemos, sino que no tanto como otros países, pero definitivamente la deforestación en el Perú sí es un problema grave, lo hemos visto ya en otros momentos y el año pasado ustedes seguramente lo vieron. Hay extensas zonas de nuestra selva que están siendo destruidas desde hace años
por la contaminación, perdón, por la minería ilegal o por la tala ilegal, a veces inclusive con apoyo de congresistas que inclusive son parte del negocio y que cuando llegan al poder, pues obviamente protegen su medio de vida, pero en el proceso se va destruyendo hectáreas de la selva, ¿no? Entonces, tal vez en nuestro problema, en nuestra situación nacional, más que la contaminación industrial, que sí hay, pero no es tanto como en otros países, está la deforestación, dado que somos un país con muchos bosques, y la quema de desechos, sobre todo en las épocas, en algunos lugares aislados donde los servicios de recolección de basura pues no funcionan, ¿no? No es típico de todo el Perú. La calidad del aire también puede verse influenciada por elementos naturales, tales como factores geográficos y ambientales. Por ejemplo, un ejemplo reciente de esto es lo que de repente ustedes han visto en la televisión, lo pasan cada cierto tiempo, una erupción de un volcán en una isla en Mallorca, en España, que ya tiene semanas y que según parece no va a parar probablemente hasta diciembre. Y obviamente está, como esta erupción está permanente, hay un río de lava que está destruyendo todo a su paso, obligando a cientos, tal vez miles de personas allá a abandonar y que están perdiendo sus casas, porque había pueblos cerca del volcán, y la marea de lava pues es imparable y obviamente toda esa lava y toda la erupción en sí misma implica que ese volcán está lanzando enormes cantidades de anhídrido carbónico y químicos, sulfuros, que por supuesto son contaminantes, ¿no? Ahí no tenemos nosotros nada que ver, es algo totalmente natural, pero también es un contaminante. Bien, tomando en cuenta este texto de la OMS, se les plantea a ustedes tres preguntas, ¿no? ¿Cuál es el problema principal en la situación que acabamos de leer? Ya está sencillo. Según el texto, ¿cuáles son las principales causas por la contaminación y por qué? Bueno, eso es lo que leí hace un momento. Y desde nuestra experiencia en el lugar donde vivimos, ¿cuáles son las principales causas de contaminación en nuestro distrito? ¿Cuáles podrían ser según lo que ustedes consideran? Y analicen, vean un poco un plano de nuestro distrito. En nuestro distrito hay fábricas, porque, como dije, Lima no es una ciudad industrial 100%, pero sí tenemos sectores industriales, ¿no? Hay partes de algunos distritos que sí tienen fábricas, ¿no? El Agustino, creo que inclusive Los Olivos, tienen el Cercado de Lima, también tiene zonas donde sí hay fábricas, ¿no? Entonces, también puede ser avenidas muy transitadas, Panamericana Norte, Panamericana Sur, Tupac Amaru, Evitamiento, donde en las horas punta, como se dice, hay mucho tráfico y bueno, no todos los buses usan gas. Algunos, de hecho, no están usando mucho el gas ahora porque el precio ha subido, ¿no? Entonces, de repente usan el combustible más barato para limitar sus gastos, pero ese combustible barato es pues contaminante, ¿no? Entonces, ahí pueden ustedes responder, analicen un poco un plano de su distrito para poder indicar los posibles problemas, ¿no? De hecho, acá ya se está dando lo que contamina, entonces hay que ver si en nuestros casos se produce por estos factores o cuáles de estos factores tienen que ver con nuestro distrito. ¿Eh? Luego, entonces vamos a ver a la parte de la infografía. Entonces tenemos esta imagen, ¿no? A ver, vamos a empezar a mostrarlo acá, un poquito más grande. Entonces tenemos un mensaje, ¿no? Ayudemos a concientizar, tenemos el planeta Tierra tosiendo y todos los efectos contaminantes. Ahí ustedes ven un volcán, como lo que está pasando allá en España, un avión, una central eh, que puede ser de energía atómica, una moto, los incendios forestales, que también afectan al Perú, pero que, por ejemplo, no son tan grandes, ojalá siempre sea así, como lo que ocurre muchas veces en los Estados Unidos o en Australia. El año pasado un horrible incendio que duró meses, o en Estados Unidos que en el verano las temperaturas son tan altas que a veces casi por cuestión casi natural, y a veces también por acción humana, ¿no? Se crean estos enormes incendios forestales y en los bosques, ¿no?
Después tenemos aquí lo que es construcción, los autos, fábricas. Bien, acá les preguntan ustedes, ¿el título tiene relación con el contenido? Y tienen que decir el por qué. ¿Cuál es el mensaje de la infografía? ¿Bien? ¿Podemos observar algún problema similar en nuestra familia o comunidad en relación con lo planteado en la infografía? Muy bien. Y dice acá, recomendaciones que darías para evitar la contaminación del aire en el hogar, comunidad y país. Muy bien, entonces para dar un poco de este tipo de ideas, vamos a ver un video que espero que nos dé algunas pautas. Bien, ya somos la mitad del aula, ojalá que vengan los demás. Vamos a ver a uno de los videos que están por acá. También recordarles que tuvimos un programa de Aprende en Casa el día martes. Hoy día a las 2 hay otro programa de Aprende en Casa. Y mañana también hay otro programa de Aprende en Casa. Esta semana hay 3 programas de Aprende en Casa, así que mírenlos. Si se relacionan directamente con el tema, los vamos a colocar acá. De lo contrario, vamos a esperar el momento para que colocar el video adecuado, pero está muy bien que los puedan ver. Un momento, vamos a esperar que carguen los videos. ¿No? Bueno, tenemos acá este video de la contaminación del aire que estaba también la semana pasada y no lo vimos. Vamos a ver un momento qué otro más hay. Ah, ya, muy bien. Acá tenemos uno de Lima, es cierto, ya viste este de Lima. Edición matinal, creo que este es de Canal 7. Y tenemos este, ¿no? Del comercio, miren, hasta cuándo seguirán matándonos estos vehículos. Y ya nos habla de los vehículos viejos, ¿no? Bueno, acá viene una idea porque yo en un primer momento pensé que la idea era hacer una infografía, pero luego leyéndolo con calma me di cuenta que no. Así que esta información es complementaria, usted no tiene que hacer ninguna infografía, sino analizar la infografía que ya hemos visto. ¿Ya? En el primer momento pensé que al final había una, hay que elaborar una propia, pero me di cuenta que luego que no. Bien, entonces hay estos dos videos, vamos a intentar ver los dos, creo que tenemos tiempo más que suficiente. Porque son videos cortos. Millones de personas en el mundo mueren debido a la contaminación del aire. Expertos advierten que la polución en el Perú podría generar graves problemas en la salud pública. Las ciudades más pobladas y transitadas de América, Asia y África serían las más afectadas. A través de sus redes sociales, la Organización Mundial de la Salud y la ONU aseguran que la contaminación del aire ha creado un asesino invisible. Y es que según estudios, en solo un año estaría cobrando la vida de al menos 6.500.000 personas. Especialistas aseguran que el Perú está seriamente inmerso en este problema. La contaminación principal es la contaminación por vehículos. Los vehículos petroleros y gasolineros son los que más contaminan. Las normas que tenemos no hacen que los vehículos antiguos salgan de mercado. Hay muchos tamaños de partículas y mientras más fina sea la partícula, es mucho más dañino, más peligroso para la salud. Indican que las partículas contaminantes en el aire también provienen de la industria, el comercio, la construcción, pero sobre todo del inadecuado manejo de la basura por parte de los municipios. Los primeros daños en la salud se manifiestan vía alergias e infecciones respiratorias, los casos más severos tras la llegada de las partículas a los alvéolos pulmonares y luego a la corriente sanguínea. En los centros de salud, si ustedes van, en el área de neumonía, neumología, ahí hay muchos pacientes que dependen de un tanque de oxígeno, porque ya casi todos sus pulmones están inhabilitados por esta situación. Dicen que los crecientes casos de cáncer al pulmón en pacientes no fumadores son otra evidencia del problema. Aseguran que es posible revertir la situación siguiendo los pasos de algunos países europeos. Los vehículos tienen que usar cada vez combustibles que generen menos residuos tóxicos, digamos, ¿no? La basura debe ser bien tratada, ¿no? En el plástico debemos usar menos bolsas de plástico, digamos, ¿no?
Precisan que con serias acciones encaminadas desde el gobierno y siendo drásticos con los infractores, se podrá lograr el cambio que urge por el bien de la salud de millones de personas. Bien, entonces el video nos muestra que nuestra situación en Lima, no necesariamente en todo el país, pero aquí en Lima y en las ciudades grandes, sin duda alguna, el transporte es el principal factor causante de contaminación ambiental, ¿no? Como les comenté, es por los motores, y lo vamos a ver ahorita también con este video de aquí, del comercio, pero también en las zonas de hora punta, ¿no? Y en las zonas donde hay pues mucho tráfico. Aunque como mencionado también, eso puede variar, ¿no? En las zonas de la selva, obviamente la deforestación, y pueden ser también los incendios forestales, ¿no? Pero considerando nuestra realidad, de nuestro distrito, nuestra comunidad, nuestros distritos, que en su mayor parte pues están divididos por las grandes avenidas, sin duda alguna el transporte. Entonces vamos a ver esto, del comercio. En Lima, una cuestión tan básica como respirar es un peligro. Más de 14.000 personas murieron en el 2016 en la capital por ataques al corazón, por derrames cerebrales y cáncer al pulmón. Males que están asociados con la contaminación del aire. La contaminación que hay acá, más que nada por los carros. Carros viejos ya no debe haber. Monóxido, no tenemos un aire puro, mucha contaminación en todos los carros. ¿De dónde emanan tantas partículas tóxicas? ¿De las emisiones de las fábricas? ¿De las 23.000 pollerías que al día queman 9 toneladas de carbón? Y sobre todo, de los 2 millones de vehículos que circulan en toda la ciudad. Conducir un vehículo que contamina está sancionado en varias ciudades de Latinoamérica y también en el Perú. El Reglamento Nacional de Tránsito contempla una multa de 504 soles y la retención del vehículo. La sanción existe, pero casi ni se aplica. Solo 11 choferes fueron multados por contaminar el aire en los últimos 5 años, según un informe enviado por el Ministerio de Transportes a la Municipalidad de Lima. Es nada si se compara con los 722 vehículos contaminantes que fueron inmovilizados este año en Bogotá, o los 781 choferes que la Secretaría Ambiental de Ciudad de México multó en solo 2 semanas. Nosotros a la vista no podemos saber cuál es la cantidad permisible que debe tener un vehículo para poder decir si está contaminado o no. En el caso de emisión de gases, no tendríamos que tener un aparato que no lo tenemos. Lo que ha debido hacer durante todos estos años en Lima es trabajar en conjunto con la Policía Nacional de Tránsito y poder hacer los operativos en conjunto. ¿Cómo intervenir al vehículo? Claro, la parte técnica tendría que hacerlo la municipalidad, claro. Ir a hacer las mediciones, tener el equipo calibrado, y todo el tema. Y la policía con ese informe que nosotros reportemos, ahí mismo más con el ticket que sale, del valor, porque ahí mismo te sale, generar la multa y nosotros mandamos un informe complementario con todo el detalle. La Municipalidad de Lima midió este año los gases tóxicos de 327 vehículos en 10 distritos de la capital. 8 de cada 10 unidades estaban por encima de las emisiones permitidas. Lo más grave es que la mayoría tenían su revisión técnica vigente. Y el diagnóstico en estas mediciones, lo que te comentaba, ¿no? Nos arrojó que el 80% de los vehículos superan los límites máximos permitidos para emisiones vehiculares. Y a su vez, de esta muestra, el 80% tiene su certificado, los técnicos de la revisión técnica vehicular vigente, o sea, ok. Entonces, y la conclusión a la que llegamos es que algo en el carbón está fallando. Solo 13 municipalidades dentro de las 43 que tiene Lima tienen equipos para hacer este tipo de operativos. La Policía de Tránsito tampoco tiene equipos. No tienen equipos, exacto. Entonces tenemos claramente un vacío de equipos, pero también tenemos que fortalecer competencias, ¿no? Claramente ahí hay mucho trabajo por hacer aún. La calidad del aire de Lima mejoró en los últimos 12 años, según el Ministerio del Ambiente.
Sin embargo, la concentración de partículas tóxicas en el aire que respiramos es aún alta, está por encima de los estándares nacionales e internacionales. Pero el problema que tenemos acá en el Perú es respecto a la antigüedad del parque automotor. Si bien es cierto, la edad promedio del parque automotor de manera general es 14 años, sabemos que hay vehículos que tienen 20, 30, 40, 50 años e inclusive más de 70 años en algunos casos, sobre todo en la flota de vehículos pesados. Esos sin duda son vehículos que aportan la mayor cantidad de partículas, sobre todo en las zonas urbanas, ¿no? Y si no impulsamos una política de renovación vehicular, claramente nuestros esfuerzos se van a ver limitados. Mientras se echa a andar un verdadero sistema de sanción y control, los viejos vehículos son reemplazados por otros con tecnologías más limpias. Respirar en Lima seguirá siendo un riesgo. Bien, aquí hay un elemento adicional que hay que comentar. Por ejemplo, acá el video del comercio menciona las pollerías, no lo habíamos pensado, ¿verdad? Las pollerías, la cantidad de pollerías que hay aquí en Lima, muchas de las cuales, ustedes seguramente ya lo habrán visto, pues como dice el video, queman leña, y obviamente es algo riquísimo, pero ahí también hay un elemento contaminante, ¿no? Y sin embargo, no, ¿verdad? Nadie va a decir que se va a prohibir comer el pollo a la brasa, ¿no? Si es que uno puede, pero ciertamente ahí hay un elemento contaminante. Ahora, el video pone también énfasis en el transporte, pero aquí hay cosas importantes, ¿no? Esto ya viene de antes y las medidas de solución se han ido planteando. Por ejemplo, el Metropolitano y otros corredores viales, como el de la Avenida Arequipa y otros más que son complementarios a este, justamente son una solución, la solución que necesitamos, porque el Metropolitano y sus similares son buses a gas, son buses modernos, grandes, y la idea es que reemplacen a los transportes que tenemos ahora, sobre todo a las combis. Y se ha logrado implementar en estos lugares. Ustedes seguramente llegado por el Metropolitano o sus diversos enlaces u otras empresas similares, y nos damos cuenta que es muy eficiente y es más rápido en algunos lugares. Sin embargo, el problema es que en algunos lugares no se aplican todavía. Según el plan original, ya para esta época no debería haber buses, que debería quedar muy pocos, ¿no? Pero, ¿por qué no ha avanzado esto? En primer lugar, por cuestiones políticas. Y es que el alcalde anterior, Castañeda Locio, no, en su gobierno, después de la alcaldesa Villarán, que había empujado un poco esto, no continuó con el proceso y más bien se recuerda que en su último día de gobierno inclusive dio autorizaciones para que sigan funcionando las combis. Y eso obviamente por cuestión de votos, ¿no? No para él, sino para su hijo, que fue que lo reemplazó como se presentó para las elecciones y que perdió. Entonces, y todavía, si alguien quiere tener apoyo político, simplemente tiene que decirle o ir a los sindicatos o grupos de transportistas, ¿saben? Ustedes van a seguir trabajando. Denme su voto y yo los protejo. Y la gente por votos es capaz de lo que sea, ¿no? Entonces, debería hacerse algo, pero muchos políticos no lo hacen porque nadie quiere tener votos en contra, ¿no? Hablamos de miles de personas ahí que pueden votar a tu favor. Entonces, en vez de pensar en el bien general, piensan en su bien individual. Si se aplicaran aquí las cosas del plan original, ya no habría combis, o estarían, digamos, enviadas para las rutas más lejanas, que ese es el plan, ¿no? Que sean, las combis deberían servir para llevar a la gente de su lugar más cercano a la avenida más importante donde va a tomar los buses grandes, que son a gas. Entonces la idea es que en vez de tener muchos buses chiquitos, como las combis o las coasters, tengamos buses grandes que nos lleven y que usen y que obviamente son a gas. Esa es una parte de la solución. Otra parte es ordenar el tránsito. Por ejemplo, en muchas avenidas donde ya está todo ordenado, los buses no paran donde quieren, sino que ya está organizado. Antes paraban donde querían y de hecho paraban en cada esquina porque ahí está pues su ganancia, ¿no? Ahora ya no.
Pero por supuesto, eso es donde está organizado. ¿Está organizado en todo Lima? No, evidentemente que no. Donde no hay organización, donde no hay control, la combi para donde le da la gana, para donde quiere y obviamente eso te hace retrasar más. Entonces se dan cuenta ustedes, ahí están los elementos. Una cosa más, un elemento más. ¿Ustedes creen realmente que solamente 11 personas contaminan con sus buses acá en Lima? Evidentemente que no. Ahí ven ustedes el ejemplo de Colombia y México, ¿no? Más de 700 infractores. Y el de México en una semana. En una semana. ¿No creen ustedes que acá habrían, no sé si 700, 7000 de repente? Estoy seguro que la mayoría de los buses contaminan. Sobre todo los que usan todavía combustible, ¿no? Porque todavía hay muchos que usan gas. Y eso es garantía de que contaminan reducidamente. Entonces, clarísimamente, están las soluciones, ya se plantearon hace tiempo, pero no se aplican. Ahí hay razones políticas y también razones prácticas, ¿no? Eso de, por ejemplo, que no se ponen las multas, se debe en gran parte porque creo que los policías son muy conscientes de que pueden poner ellos todas las multas que quieran. Y de hecho podrían poner todas las multas habidas y por haber, porque muchos choferes peruanos son de los peores. Pero el problema es, ¿las van a pagar? Porque inclusive a uno que lo multen se puede zafar de pagar. Hay abogados especialistas en este tipo de temas que ven los vacíos de la norma y pueden hacer que alguien sancionado siga manejando y por tanto no pague ni siquiera las multas. Entonces, muchos policías dirán, ¿y qué me sirve poner la multa si no la van a pagar? Obviamente, en el Perú nos falta esto, ¿no? En otras partes del mundo, te atrapan, te ponen la multa, pagas. Sí o sí, pagas. No es acá, hay un respeto a la ley, porque la ley se aplica. En nuestro caso, lamentablemente, no siempre se da eso. Bien, entonces, hay una serie acá de situaciones que nos muestran el problema y creo que ya los dos videos nos han dado la pauta del principal problema de contaminación en nuestra ciudad y en sus distritos. Bien, entonces volvemos a la parte, y creo que también esto puede ayudar para la parte de las soluciones que estábamos viendo. Vuelvo a la... Vamos a dejarle. Vuelvo a la actividad, ¿ya? ¿No? Para ver la parte final. Muy bien, entonces acá donde ustedes ponen recomendaciones para evitar la contaminación, en la parte de comunidad y país, creo que los dos videos ya les pueden dar las pautas de qué colocar, ¿no? Dado que los problemas de los dos videos que acabamos de ver, que son ambientados acá en el Perú, ya nos dan una pauta del problema y obviamente ustedes ya pueden plantear las soluciones. En cuanto a la familia, eso ya depende de ustedes, ¿no? ¿Qué pueden ustedes plantear para reducir la contaminación del aire en su familia? Bien. Mientras mejores propuestas y más propuestas o más recomendaciones, mejor la consideración del puntaje de esta parte. Finalmente, ya para acabar, dice, ¿con qué acciones poco responsables hemos contaminado el aire en nuestro entorno? ¿Qué consecuencias tiene la contaminación del aire en nuestra salud? ¿Ya? Entonces, bueno, aún tenemos algo de tiempo. Podremos ver el video español, me imagino, para ver esta parte. A ver, vamos a ver, creo que hay un video, el otro video creo que ayuda para esto. Mientras tanto, vayan diciéndome si hay un tipo de pregunta. Vamos a ver otro video español para esa última parte. Si hay alguna pregunta, me la van pensando, ¿ya? Vamos a ver acá, creo que de repente hay alguna cosa que nos ayude a estos efectos. Hola, bienvenidos a Un Profesor. Hoy seguimos con el apartado de ecología. Vamos a descubrir cómo se contamina el aire. El aire, al igual que la tierra o que el agua, puede limpiar los contaminantes que lanzamos allí o que naturalmente son lanzados al aire. El problema es cuando se acumulan demasiados para la velocidad de limpieza que hay en la tierra. De manera que nuestras actividades humanas, ya sea de industria, ya sea de agricultura, contaminan, pero contaminan porque hacemos un abuso de ellas, porque liberamos demasiados contaminantes y no damos tiempo a que la tierra se regenere y se limpie. ¿Cómo se contamina el aire? Se contamina porque hay una liberación de gases tóxicos que contactan con partículas de la atmosfera y que se quedan suspendidas en la atmosfera
o que se combinan con el agua y producen otras especies tóxicas. Por ejemplo, cuando el agua se encuentra con nitratos, nitritos y sulfatos, que esto viene tanto de actividades industriales como ganaderas, se forman ácidos. Ácido nítrico, ácido nitroso, ácido sulfúrico. Todo esto va a caer en forma de lluvia ácida, ya que está acumulado en el aire, va a ser desplazado en forma de nube y finalmente va a caer. Todos estos ácidos van a afectar a la tierra y a los organismos, ya que es ácido. Y recuerda que el pH es una de las variables que hay que tener en cuenta para que los organismos puedan vivir bien, como la temperatura, como la humedad. Si yo lanzo ácido, el pH cambia y eso puede afectar a mi vida. El ozono. El ozono lo encontramos mayormente formando una capa que protege a la Tierra de los rayos ultravioleta. Es decir, si yo no tengo ozono, los ultravioleta pueden llegar hasta la biosfera, pueden llegar a la capa donde estamos los organismos vivos. Y los ultravioleta lo que hacen es propiciar que el ADN mute, ya que son unos rayos con mucha energía y me desestabilizan la molécula de ADN y hace que le pasen cosas raras, como que se formen dímeros de timina. Entonces, ¿qué afecta a esta capa de ozono, que es un protector natural de la Tierra? Pues los aerosoles y los sprays que usamos, que tienen un componente que es el clorofluorocarbono. Este clorofluorocarbono choca con la molécula de ozono y la rompe en su forma más estable, que es el oxígeno molecular, sería el oxígeno que respiramos, el oxígeno de toda la vida, pero como el ozono tiene un tercer átomo de oxígeno, me queda un átomo de oxígeno libre. Y esto es súper reactivo, es decir, es un átomo que va a desestabilizar todas las moléculas que encuentra al lado. De manera que esto yo no lo quiero, tengo que neutralizarlo. Pero a la realidad, cuando yo libero estos productos a la atmósfera, produzco un montón de estas especies reactivas de oxígeno que afectan a otras moléculas. Además de este ozono libre, produzco el agujero en la capa de ozono y por ahí van a pasar los ultravioletas, de manera que voy a tener mayor posibilidad de desarrollar cáncer de piel, melanomas o cataratas, o me va a afectar negativamente en mis cultivos de plantas, porque los ultravioletas les afectan para mal a las plantas. Otra manera de contaminar el aire, las refinerías de petróleo liberan un montón de óxidos de nitrógeno y de azufre, que luego se combinan formando ácidos. El dióxido de carbono. El dióxido de carbono viene de emisiones de combustión en industria, de la deforestación que hacemos, también nosotros, y de la ganadería. Pero la ganadería de una manera, digamos, esto sería lo natural. Porque al haber tantos animales que criamos para alimentarnos, estos animales también van a liberar CO2 como una parte de su metabolismo, igual que tú y yo liberamos CO2, solo que son un puñado de animales, entonces se libera mucho más CO2 del que se liberaba antiguamente. Y el óxido de carbono, esto viene más bien de tecnología con combustión interna, como son las estufas y como son los coches. Todo esto, junto con partículas sólidas en suspensión, que también vienen de la actividad industrial, se acumula en la atmósfera y causa su contaminación. Problema directo para nosotros y para todo organismo vivo que respire, que se me irritan los ojos, que se me irritan las vías respiratorias, se me irritan los pulmones, de manera que puedo desarrollar asma, puedo desarrollar tos, tengo problemas respiratorios y cardiovasculares y en el peor de los casos se me desarrolla cáncer. Así que no es broma. Necesitamos la atmósfera limpia, aunque la cuidamos poco. Así que te sugiero que sigas buscando otros contaminantes, aparte de estos, para completar y para hacerte una idea, y puedes encontrar ejercicios a continuación para ver si lo has entendido. Feliz estudio. Muy bien, entonces ahí tenemos la información, ¿no? De la
Disculpen, entonces ahí tenemos en el video los efectos que se mencionan con los daños respiratorios, el asma e inclusive, ¿no? Obviamente, tal vez no por salir en la calle, pero una persona que esté trabajando en un lugar cerrado donde haya mucha contaminación y no tenga la protección adecuada, menciona ahí, o mencionaba la joven, ¿no? El cáncer. Bueno, entonces ahí tenemos los diferentes efectos. Bien, pregunto si hay algún tipo de duda, ya para ir acabando. ¿Se entiende lo que van a hacer? ¿Alguna duda? Hemos subido a 17, muy bien. ¿Ninguna duda? ¿Se entiende todo lo que van a hacer? ¿No hay ningún tipo de duda? Entonces, si no hay mayores dudas, solo indicar varias cosas, recordar nuevamente lo siguiente. Aquellos que me están debiendo actividades del primer y segundo trimestre, ya se les envió la información hace semanas. Aún no estoy viendo el avance mucho de lo que deberían de enviar. Envíen de una vez, estamos a menos de 2 meses de acabar. Sobre todo ustedes que quieran acabar bien el año para tener sus papeles a tiempo, con mayor razón, tienen que enviar lo que está pendiente. Ya ahí se ha dicho que no es todo, sino le está indicando de lo que falta, cuántas actividades tienen que enviar para que yo tenga notas suficientes para poner el promedio. Bien, entonces les pido que se pongan al día. Igualmente en el tercer trimestre, ahí sí tienen que hacer, estamos en la actividad 23, 24, 25, 26, que ya hemos hecho hace un mes. Todas estas ya tienen por lo menos un mes, desde hace un mes. Entonces, igualmente tienen que enviar, si es que no han enviado, de la 23 a la 26, porque ahorita estamos en la 27. Entonces, estén enviando, envían lo pendiente. Nuevamente, indicarles también que es agradecer por lo que pudieron haber hablado con sus papás para que participen en la asamblea el día sábado, y que de repente no va a afectarlos mucho, no los va a beneficiar mucho a ustedes porque están saliendo ya al colegio, pero sí a probablemente sus hermanos menores, que si es que los tienen, claro, y que por supuesto ellos sí podrán volver al próximo año al colegio. Igualmente, justamente veía hace un momento una noticia que ya va a empezar la vacunación de 12 a 17. Entonces, ya que ustedes van a ser vacunados, ya comiencen a informarse porque parece que ya va a iniciarse esa vacunación, y sin temor, sin ningún tipo de problema. Quienes hablan, como muchos de sus profesores, ya hemos sido vacunados, ningún problema por ahí. Entonces, recuerden que la vacunación, además del distanciamiento social y el uso de las mascarillas y el lavado de manos, es la mejor arma para darle paso a esta pandemia y volver algún día a la realmente verdadera normalidad, ¿no? Así que chicos, sin miedo, tranquilos, vean, ya busquen su posible fecha de vacunación, no sé cómo se estará organizando para ustedes, comiencen a averiguar sobre eso, y en cuanto tengan ya el visto bueno, o salga su nombre, o estén ustedes en plan, o supongo que va a ser así ya organizado, vacúnense sin temor, porque es la manera como vamos a afrontar bien esta pandemia. Bien, muy bien chicos, mis mejores deseos, cuídense, les agradezco por todo, y vamos a terminar la grabación, que se enviará en un ratito más. Ok, profesor, muchas gracias por la clase. Igualmente, gracias a ustedes.